De veras, de todo corazón, hermanos, muchísimas gracias por esta oportunidad. He visto a los hermanos trabajando durísimo, las hermanas con la comida, la preparación, haciendo todo. Esto es un trabajal de muchos meses antes de que llegáramos aquí, ya estaban trabajando los hermanos y de veras que queremos darles pues más sincero agradecimiento. Muchísimas gracias, Dios bendiga su trabajo y esperamos que este encuentro aquí nos ayude a crecer en el Señor y a sentirnos más y más unidos. Esta es una hora de tormento. El hermano dice que no, que tal, pero no, no hay tal. Esta es una hora bastante difícil. Gracias a todos ustedes por el esfuerzo que hacen, por estar aquí, prestando atención, orando para que podamos exponer la palabra de Dios. Y es una hora pesada, pero vamos a entrarle con ganas, vamos a dejar que el Señor nos ayude en nuestra debilidad, ¿cierto? Porque por ahí dice la Biblia que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando somos más débiles, entonces el Señor se manifiesta. Esperamos que la fuerza del Señor se manifieste y nos ayude en nuestra debilidad, ¿no? Quiero que ustedes se imaginen un grupo de músicos muy expertos, muy buenos músicos, muy talentosos. Vamos a imaginarnos que ahí están en un auditorio, así como nosotros, un grupo de personas esperando a qué horas empieza la función y mucha más gente en un gran escenario. Imagínense ustedes, ahí está este grupo de músicos. Tenemos un guitarrista buenísimo, tenemos un trompetista a todo dar, tenemos uno que interpreta la flauta, tenemos por supuesto uno que toca los tambores, tenemos, ¿qué más podríamos decir? Bueno, tenemos el saxofón, ¿verdad? Bueno, tenemos estos músicos expertos y todo el mundo en la expectativa, todo el mundo está viendo. Sabemos que la música es agradable, sabemos que la música nos reconforta, pues especialmente si se trata de un grupo así, pues todo el mundo está esperando, ¿no? Todo está listo, pero hay un problema. Y el problema es que los músicos tienen su director y todo, no crean, tienen su director, ahí está listo con su batuta para dirigir, pero el problema es que los músicos se le ocurrió a cada uno que quiere interpretar una canción a su gusto, ¿no? Y resulta que el violinista, mencionamos un violinista, resulta que el violinista quiere hacer una ranchera. Vamos a decir que el trompetista quiere hacer un son. Vamos a decir que el de la guitarra quiere hacer una bachata. Bueno, vamos a una bachata. Yo estaba pensando que quiere hacer un paso doble, un flamenco, pero bueno, una bachata. Resulta que el de los tambores, ¿qué quiere hacer? Quiere un merenguito. El de los merengues quiere una cumbia, un merengue, en fin, lo que sea, ¿verdad? Y el de la flauta, ¿qué le ponemos a tocar? Así que el de la flauta dice que él quiere hacer música andina, ¿verdad? Y no se pone de acuerdo. Y cada quien empieza a cantar, a tocar su canción. ¿Cuál fue el problema? ¿Faltó talento? No. Eran músicos muy talentosos, buenas cabezas, con sus buenos instrumentos de lo mejor. El problema sería el director de la música. Hombre, saquen ese director. A veces pasa así en la iglesia, saquen al predicador, ese no funciona. Bueno, saquen ese director, que cambiamos el director. Pero no, el problema no era el director. El problema es que a estos músicos les ganó el egoísmo y les ganó quizás el nacionalismo, ¿verdad? Y entonces cada uno, el violinista era mexicano, pues por supuesto la ranchera, quiero cantar una ranchera. Vamos a decir que el trompetista era dominicano y quería hacer, dijimos, ¿verdad? ¿Qué quería hacer? El merengue. Vamos a decir que el de la guitarra era un español. Entonces, no, yo un paso doble, yo un flamenco, qué sé yo. El de los tambores, vamos a decir que era colombiano. Quería la música en la sangre, la llevaba, ¿verdad? Y el flautista, pues por allá del Perú, tal vez, o de Bolivia. La música andina, bonita, encantadora la música andina, ¿verdad? Muy bonito. Pero, hermanos, decimos, pues eso es ridículo, ¿no? Pero eso pasa en el mundo.
algo parecido así sucede en el mundo. Y lamentablemente puede pasar también en la iglesia. Y no solamente puede pasar, esta mañana nuestro hermano Bravo nos decía, nos exhortaba. ¿Dónde está el hermano Bravo? No está, ya se nos fue el hermano Bravo. Hasta el hermano Bravo nos exhortaba y nos decía, hombre, yo me voy, ¿verdad? Porque, hermanos, lamentablemente pasa también en la iglesia, ¿verdad? Bueno, por esa misma razón, porque Jesús conoce el corazón de nosotros, porque Jesús sabe lo que estamos habituados a hacer. Por esa razón Jesús oraba en Juan capítulo 17, versículo 11, que es el texto que tenemos para meditar hoy en día. Jesús oraba, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ve? Jesús oraba para que pueda haber esa unidad. Si los músicos tocan unidos, oye, qué bonito se siente, qué bonito es. Cuando no hay esa unidad, es un caos, es un desastre, ¿no? Esta oración está en ese contexto de la oración de Jesús que nos decía el hermano Bravo, que es lo más bello, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan. La primera parte de esa oración Jesús pide por él mismo, leíamos el versículo 3, muy bonito, muy excelente. En la segunda parte de la oración Jesús pide por aquellos que él convivió con ellos, estuvo con los apóstoles, estuvo con sus discípulos, estuvo con aquellas hermanas que lo acompañaron, que lo ayudaron económicamente, dice la Biblia, que lo ayudaron económicamente, con aquellos que anduvo, y él ya está Jesús a punto de decir, yo me despido de aquí, me voy, pero dice, Padre Santo, yo te pido por estos, porque que los guardes. Yo estaba aquí, yo los guardaba, pero guárdalos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sean uno, ¿no? Y en la última parte pide por todos nosotros. Ahí ya no nos metemos, ahí ya alguien más vendrá y va a hablar acerca de cómo Jesús pide por todos nosotros. Pero vamos a leer rapidito Juan capítulo 17, del 6 al 19, que es más o menos el contexto donde tenemos la lección del día de hoy. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y las entendieron, que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, Jesús ya se da, yo ya me voy, ya no estoy aquí, pero ellos sí están en el mundo. Ellos se van a quedar. Yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que tú me diste. Los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora yo voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados. Mira esta oración. El tema que nos toca hablar a nosotros hoy se llama para que todos sean uno. Era la petición de Jesús. Guárdalos, ¿para qué? Para que sean uno. Para que sean uno. ¿Y qué es ser uno? ¿Qué es la unidad? Hermanos, ya lo hemos mencionado. La unidad es uno de los temas más difíciles para el ser humano en general. La unidad es un tema muy difícil para la iglesia. Miren, los mismos apóstoles que estando con Jesús, viviendo con él, escuchando sus palabras, viendo sus milagros, los mismos apóstoles andaban peleando entre ellos mismos ahí en la presencia misma de Cristo. ¿Quién es el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? Los apóstoles.
Cuando empezó la iglesia, nosotros a veces visualizamos, dice la iglesia del primer siglo, ¡qué belleza! Ahorita estamos hablando aquí un grupito de hermanos diciendo, Sunset, Jerusalén. Oye, pensamos que Jerusalén era una iglesia perfecta. No, no, no. Hubo divisiones allá. Acuérdense cuando aquellos hermanos de Jerusalén salieron con el cuento de que hay que circuncidarse y que si no se circuncida que no es cristiano, y armaron problemas en las iglesias. ¡Qué difícil! Por eso oraba Jesús, para que todos sean uno, decía el Señor Jesucristo. Este ha sido un tema muy difícil para la iglesia. La iglesia, los creyentes, se les olvidó, se apartaron, se alejaron del modelo de unidad, del esquema de unidad, del proyecto de unidad que el Señor Jesucristo les había mandado muy pronto. Por allá en el año 110, Ignacio de Antioquía ya estaba diciendo que la unidad es donde está el obispo. Ya no había ancianos, ya había uno en la iglesia que era más importante, el obispo, y estaban diciendo, para mantener la unidad necesitamos que la iglesia siga al obispo, una autoridad en cada congregación, todavía, ¿no? En el año 110, poquito tiempo después de establecida la iglesia. Ya para el siglo VI, para el siglo IV, la unidad se fue identificando progresivamente con la idea de estar de acuerdo con los concilios. Ya se reunían los obispos, se reunían los principales, hacían una doctrina, un dogma, un credo, y la unidad era, vamos a estar de acuerdo con los concilios, ¿no? Poco a poco eso fue complicándose, y llegó el momento en que la unidad era estar de acuerdo con el obispo de Roma, que se convirtió después en el Papa. Veas qué difícil, ya se va perdiendo la gran imagen, la gran ilusión que Jesús presenta de ser unidos. A partir del año 10.054, la unidad ya se definió en términos de pertenecer a la iglesia verdadera. En ese momento aparecieron dos iglesias, entre comillas, dos iglesias verdaderas. En el occidente estaba la iglesia católica romana, y los de occidente decían, para unidad tenemos que ser miembros de la iglesia verdadera, que es la iglesia católica romana. En el oriente estaba la iglesia ortodoxa griega con los patriarcas, y la iglesia ortodoxa griega decía, para ser miembros de la iglesia necesitamos estar unidos con los patriarcas y la iglesia verdadera, que es la iglesia ortodoxa griega. Pasaron los años, llegó la Reforma, y en la Reforma la idea fue que, bueno, para estar unidos tenemos que estar en conformidad con la sana doctrina, tal y como la entiende cada una de las iglesias que fueron surgiendo, ¿verdad?, en la época de la Reforma. Ya había ese conflicto, ese contraste, ¿no? ¿Cómo así que la unidad, pues eso ya sucede en Europa, en el occidente? ¿Cómo así que el Papa va a decir qué es lo que nosotros tenemos que creer? No, no, no. Tenemos que ver la doctrina como está establecida, ¿verdad? La sana doctrina. En la época moderna, la unidad suele entenderse como la colaboración, el diálogo, la cooperación entre las diferentes iglesias. Vamos a estar unidos, nos vamos a reunir los católicos, los bautistas, los presbiterianos, los anglicanos, todos, ¿verdad? Los musulmanes, los judíos, los primos, decía el hermano, ¿verdad? Nos vamos a reunir y vamos a hablar y vamos a hacer proyectos juntos, y esa es la unidad. Vea, qué difícil. Por eso el Señor Jesucristo oraba porque fuéramos uno. Nosotros, que aquí parece que cuando el hermano pidió que levantaran las manos, los bautistas no levantó nadie la mano ni nada, que yo creo que aquí nosotros todos pertenecemos a las iglesias de Cristo. Nosotros hemos definido la unidad, pienso yo, en torno a tres principios básicos. Principio número 1, rechazo a cualquier credo escrito u oficialmente establecido. Nosotros hemos dicho, no credos. No queremos nadie que diga, este es el credo de las iglesias de Cristo. Ni oficialmente, ni escrito, por supuesto. Rechazo rotundo al denominacionalismo. La iglesia no debe separarse con instituciones denominacionales. No podemos ponerle nombres distintos, organizaciones más grandes que la iglesia. Y luego hemos dicho que la conformidad o la unidad se basa en la conformidad con las prácticas y las creencias de la iglesia primitiva. Vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a ver qué días se reunían, vamos a ver, ¿cómo se llamaban?
vamos a ver cómo se organizaban, vamos a ver cómo hacían el culto, y entonces nosotros nos mantenemos fieles a esas prácticas y a esas doctrinas que se tenían en la iglesia primitiva. Así lo hemos definido. Y ve, ustedes en el paso de la historia vemos que ha habido esa lucha por encontrar un camino hacia la unidad. Obviamente que los reformadores dijeron, no, eso de que el Papa sea el que manda no funciona. Obviamente que los que iniciaron los movimientos de restauración dijeron, no, tampoco, esas denominacionales tampoco funcionan. Pero lo que pasa es que la unidad a la que Jesús se refería no se limita solamente a las prácticas o a las creencias o a la pertenencia a ningún grupo. Jesús no estaba hablando solamente de esa unidad, que puede ser una unidad externa. Jesús estaba hablando de algo muchísimo más profundo. Dice Jesús, para que sean uno, tal como nosotros. Dice Jesús, vea, para que sean uno, tal como nosotros. ¿Qué quiere decir? Para que sean uno de igual manera que nosotros. Jesús aquí nos está dando el modelo de la unidad. No sé si ustedes se dieron cuenta, Jesús lo dice ahí. A nosotros nos gusta mucho leer la Biblia y decir, vea, ahí dice la Escritura. Bueno, déjeme decirle, ahí dice la Escritura. Jesús nos da el modelo de la unidad para la iglesia. Lo que Jesús esperaba, lo que Dios esperaba. ¿Cuál es el modelo? Es muy fácil decir, vamos a encontrar las diferentes prácticas en la iglesia y vamos a decir, este es el modelo. No, Jesús dice, el modelo para la unidad en la iglesia es la unidad del Padre y el Hijo, como nosotros, para que sean uno como nosotros. El modelo no son las formas organizativas, no son las formas cultuales, no son las doctrinas en la iglesia, es la unidad eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el modelo. Por eso es que cuesta trabajo, por eso es que es difícil, porque nos invita Jesús a poner nuestra meta, a fijar nuestra vista en el modelo eterno de Dios, en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y eso qué es esa unidad? Imagínense ustedes, imagínense la unidad perfecta de Dios, la unidad eterna de Dios, la armonía total. Desde la eternidad, esa es la esencia de todo lo que existe realmente, porque viene de Dios. Esa es la esencia, estar unidos. La esencia, oye, si te vas a juntar con un grupo de personas a tocar instrumentos musicales, la idea es que haya un poco de armonía. Si no, ¿sabe qué? Apártate. No puede haber una música sin armonía. Bueno, la idea de que existamos, de que vivamos, de que seamos iglesia, la idea de que creamos en Cristo es que haya esa armonía. ¿Cuál armonía? La armonía que existía desde la eternidad en Cristo, en Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús se refería a esta unidad de otra manera. En Juan capítulo 10, versículo 5, Juan 10, 5 decía Jesús, ahora glorifícame, Padre, junto a ti con la gloria que tenía conmigo antes de que el mundo existiera. La gloria de Dios, ¿verdad? Padre, glorifícame junto a ti. Esa expresión junto a ti es una expresión, el pronombre que se usa ahí es un pronombre reflexivo que nos indica junto al lado tuyo propio. Nos habla de una unidad estrecha, de una unidad íntima, de una relación profunda del Padre con el Hijo. Imagínense ustedes, antes de que el mundo existiera, ¿no? Glorifícame, esa es la gloria de Dios. Esta mañana nuestro hermano ya nos hablaba bastante de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra kabod, la gloria de Dios. Cuando se construyó el tabernáculo, apareció en medio de la humanidad allá en Palestina la gloria de Dios, una nube espesa, densa, y Moisés no podía entrar porque estaba ahí la presencia, la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando se construyó el templo, cuando Salomón construyó el templo, bajó la nube, descendió la gloria de Dios y los sacerdotes no podían entrar porque estaba ahí la gloria de un Dios majestuoso, santo, puro. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es
la presencia misma de Dios, de un Dios grande, majestuoso, el creador del cielo y de la tierra, el Dios profundamente santo, y esa unidad, esa presencia desciende entre los hombres, la presencia del Dios majestuoso. Imagínense ustedes, esta mañana nuestro hermano Bravo nos decía, Jesús representaba esa gloria de Dios, pero diferente, ¿no? Ya no era la nube que descendía al tabernáculo, esta vez era un ser humano caminando entre la gente, abrazando, acogiendo a los niños, abrazando a los niños, poniendo la mano sobre los leprosos, alcanzando a los necesitados, conviviendo con los apóstoles. La gloria de Dios ha descendido en la persona de un ser humano. Y dice Jesús, glorifícame contigo con la gloria que tenía antes de que el mundo fuera. Ese verbo tenía es un imperfecto activo que nos indica una acción permanente, un estado permanente, constante en el pasado. La gloria que tenía con Dios desde la eternidad, no tiene fin, ¿no? No es un pasado, para nosotros el pasado tiene un principio, tiene un fin. Estamos hablando aquí de la gloria eterna de Dios. Cristo en la gloria, en la presencia de Dios, en la unidad, en la armonía de Dios. Esa permanencia de Cristo en la tierra se hizo carne. Dice, la palabra es esquenosen, se hizo tabernáculo, se hizo tienda, así como el tabernáculo, así como el templo. Ahora el templo es Jesucristo y Él viene y habita entre nosotros. Entonces, esa armonía, esa unidad, ese amor que une, que cimienta, que crea, ese es el modelo de la unidad que nosotros debemos seguir. Es el modelo que Jesús nos propone, para que sean uno como nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir esa unidad? Bueno, tenemos que poner la mirada en la unidad eterna de Dios. Ese es nuestro norte. Poner la mirada en la unidad eterna de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí a veces me pasa, aunque esté en una ciudad que conozca mucho, Monterrey yo no conozco, aquí yo me pierdo, aquí yo salgo 2, 3 cuadras y ya después no puedo regresar, me perdí. Pero si me llevan a Bogotá, la ciudad donde yo nací, ahí estoy en Bogotá, me puede pasar, me puedo perder en Bogotá. En Dallas me he perdido, ¿sí? De repente salgo de una vuelta y estoy bien o estoy mal. Gracias a Dios que ahora tienen los famosos GPS, ¿no? Y entonces yo saco el GPS y me oriento y me ubico de nuevo. Pero a uno le puede pasar que se puede perder. Cuando se pierde uno, necesita direccionarse. Aquí en México tienen una expresión muy interesante, muy bonita, que dice, se norteó. Se norteó, yo diría se norteó quiere decir encontró su norte, pero no, es lo contrario, es que perdió el norte, no sabe para dónde va, ¿sí? Se norteó, perdió el norte. ¿Qué pasa con las brújulas? Esta que tenemos, la brujulita, esa brujulita siempre apunta hacia el norte. Dale para donde quieras tú, la brújula tira al norte. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Tener nuestra mirada fija en el modelo de la unidad de Dios. Tenemos que mirar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad para dirigir nuestro norte. La iglesia pierde con frecuencia el norte. No se diga el mundo totalmente pierde el norte y por eso pasa lo que pase, por eso tenemos el caos en que nosotros estamos, ¿no? Nosotros usamos el verbo en tiempo pasado, decíamos como era el propósito de Dios, como era Dios. ¿Por qué usamos el tiempo pasado?
Bueno, porque nosotros vivimos en la dimensión del tiempo. Nosotros no podemos pensar, no podemos ver nada que no sea dentro del tiempo. El pasado, el presente, el futuro, el ayer, el hoy, el mañana. Y nosotros así vemos las cosas desde el tiempo. Pero para Dios no hay tiempo. Dios no está encerrado en el tiempo. Cuando hablamos de este modelo de unidad, estamos hablando del modelo eterno que trasciende el tiempo. Es el que permanece, es el que siempre está delante de nosotros. Hay algunos textos bíblicos que podemos mencionar. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16. Dice la Biblia que en él, otra vez, Pablo aquí usa el tiempo pasado, fueron creadas todas las cosas. Pero acuérdense que eso es para nosotros que somos humanos, que pensamos en tiempo. Pero todas las cosas están en la unidad, en la armonía de Dios. Cuando se crearon las cosas, todas las cosas fueron creadas en Cristo para Cristo. Dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esta es la unidad. Todas las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, todos los seres humanos, todas las razas, todas las edades, todo lo que existe en el universo, visible e invisible, cosas materiales y cosas espirituales, todo fue creado en la armonía de Dios. Todo fue creado en ese amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo forma parte de ese plan, de esa esencia armónica que es la esencia de Dios. 1 Corintios 15, 25 al 22 dice que por ahora Cristo debe reinar hasta que hayan sido sometidos todos los enemigos por estrado de sus pies. El último enemigo que debe ser destruido es la muerte. Y luego dice que cuando eso suceda, el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Eso es la unidad. Eso es la unidad. Eso es lo que le costó trabajo a los apóstoles entender. Eso fue lo que la iglesia fue perdiendo de vista y se fue confundiendo y se fue perdiendo. Y eso es lo que a veces nosotros no enfocamos nuestra mente en esa unidad. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Tan pronto empezamos a pensar en Dios, en la eternidad, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, no nos queda más remedio que decir, qué profundo, qué inmenso, qué grande. Pero no dejemos de mirar lo profundo, no nos quedemos con los pequeños detalles, no nos concentremos con 2 o 3 cosas que hemos aprendido. Mantengamos nuestra mirada en la inmensa riqueza, en la profundidad que no tiene fin de la riqueza, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables sus caminos. Que no lo entiendo, que cómo así, que el pasado, que el presente, que en la eternidad, ¿cómo podía ser? Oye, es insondable, es impenetrable, pero mantén tu corazón, mantén tu mente, mantén tu espíritu fijo en esa unidad, en esa armonía de Dios. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O a quién llega a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Y vean lo que dice la última parte de este versículo. Porque de él y para él y por él son todas las cosas. Todas las cosas son de él, son para él y son por él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces, ahí está la unidad. ¿Cuál es la unidad de la que Cristo? Para que todos sean uno. ¿Cómo? Para que sean uno, ¿cómo? Para que se reúnan en una misma iglesia. Para que todos tengan la misma doctrina. Qué bueno que podemos tener una doctrina común y que podemos entender lo que la palabra de Dios nos revela. Pero, ¿qué quiere decir para que todos sean uno? Para que todos tengan la misma doctrina, para que todos se reúnan en la misma hora, para que todos hagan las mismas cosas cuando se reúnen. No. ¿Qué es esa unidad?
para que alcancemos esa armonía, esa paz, esa profundidad de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el reto, ese es el reto. Ahora, hay otras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que pidió Jesús? Jesús dijo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me has dado, guárdalos. ¿Por qué guárdalos? Oiga, porque vivimos en un caos desastroso. Que Dios nos proteja del caos que impera en el mundo presente. Necesitamos la protección de Dios para no caer en la tentación de participar en el caos del mundo. Ya hay mucho caos en el mundo. Ya hay mucho odio en el mundo, ya hay mucha desunión en el mundo. ¿Quién trajo la desunión al mundo? No vino de Dios, porque de Dios solamente viene el amor, la paz y la armonía. Así creó Dios todas las cosas. La desunión en el mundo viene de nosotros, inspirados en el diablo. El diablo quiere traer la desunión, pero lo que tenemos ahorita en el mundo es un caos, una desunión, y es un desastre. Ahí está. Ahora, guárdanos, Señor, de caer en la tentación de hacer lo mismo. No hay cosa más lamentable que escuchar una persona que se dice que es cristiana, que es un hijo de Dios, y expresar odio, expresar desprecio, expresar separación y división con otras personas que se dicen que son cristianas también. Pues ni siquiera con el mundo. ¿Qué fue lo que Jesús ordenó? Que amemos a nuestros enemigos. Cuando hables de tu enemigo, habla con amor de tu enemigo. Cuando pienses en tu enemigo, ora por tu enemigo, no importa quién sea tu enemigo, deséale el bien de todo corazón, porque estás siendo imitador del Padre que está en los cielos. Así fue como Dios creó todas las cosas. Entonces, guárdanos, dice el Señor Jesucristo. Esa es la oración. Hay peligro. Participar en la división, crear contiendas, participar en el odio, en el rencor, es una tentación que nos hunde más en ese caos. ¿De dónde viene? Decíamos, viene de Satanás. La Biblia dice en varios pasajes que Satanás es el príncipe de este mundo. Así es como gobierna Satanás, mis queridos hermanos. ¿Quién era el que decía, el famoso Maquiavelo, que decía que hay que dividir? Le aconsejaba a los príncipes de su época que dividieran los pueblos para poder mantener el poder, el gobierno, para que se aumente el poder y el gobierno. Eso es lo que quiere Satanás, mantener a la gente dividida. ¿Ha tenido éxito? Vale más que lo creas. Satanás ha sido muy exitoso. Por todo nos divide. Que por dónde vives, que cómo te llamas, que cuál es tu apellido, que cuál es tu trabajo, que cuál es tu religión, que vamos a abrir la Biblia a ver si nos ponemos de acuerdo. Por todo nos divide Satanás. Es maestro en el arte de sembrar la desunión. La ilustración que tenemos al comienzo de los músicos, eso fue lo que pasó. Satanás pone el egoísmo en el corazón nuestro y nos impide lograr esa unidad. Pero Cristo vino para derrotar a Satanás, y Cristo escogió ese grupo de personas, los discípulos por quienes Él ora, que son los que Él escogió, porque de ahí iba a surgir la unidad. Dios nos guarde porque estamos en este mundo. Jesús dijo, yo ya no estoy, yo ya me voy. Como decía el hermano, yo vengo y digo, yo me voy. Jesús ya dice, yo me voy, ¿verdad? Ya va a ser crucificado, va a resucitar y va a ir al cielo. Pero estos se van a quedar en el mundo y se tienen que quedar en el mundo porque tienen una misión. Jesús dice, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Tenemos una tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Predicar a Cristo? ¿Y qué es predicar a Cristo? Es predicar el cabot de Dios en la tierra. Eso es lo que predicamos. Predicamos la gloria de Dios, la presencia de Dios en la tierra. Predicar a Cristo quiere decir predicar ese propósito y esa salvación de Dios que viene. Y la salvación no es, yo voy al cielo y tú te vas al infierno, ya verás tú. No, yo ya salvo
responsabilidad, me voy para arriba y tú te vas para abajo. No, ¿cuántas veces decimos, mía es la venganza, dice el Señor? A ver, ¿a qué es lo que le va a pasar? Dios lo va a castigar, ¿no? Y si no lo va a castigar aquí, lo va a castigar en más allá, bien caliente, lo va a quemar. Bueno, no, esa no es nuestra tarea, no, nuestra tarea, hermanos, es predicar el amor de Dios, lo que Dios quiere para con nosotros. Tenemos una misión. En un mundo caótico, en un mundo donde suenan destempladas todas las notas, en un mundo donde no se pone de acuerdo la gente, es horrible oír las noticias, ver lo que está pasando, es tremendo la crisis que vivimos. ¿Sabe quién se afecta más con esa crisis? Los niños. Me da tristeza pensar que tengo 11 nietos, hermano. Me da tristeza pensar que estos 11 nietos crecen en un mundo donde hay tanto caos y tanto error y tanta desunión. Bueno, nosotros somos llamados a no solamente predicar con palabras, sino predicar con acciones lo contrario. Que existe, que la base de la existencia no es el poder, no es la separación, no es el caos. La verdadera base de todo lo que existe es la unidad con la que Dios creó todo en el universo. ¿Cómo nos protege Dios? Bueno, Jesús decía, protégelos en tu nombre. Y luego dice, el nombre que me has dado. Qué tan íntima esa relación de Cristo, ¿no? ¿Cómo podemos ser protegidos para poder ser unidos? Bueno, protégelos en tu nombre, dice Jesús, el nombre que tú me has dado. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Qué nombre fue el que Jesús dio a conocer que el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre de Dios? Gracias una vez más a nuestro hermano esta mañana que nos decía esos nombres maravillosos de Dios, ¿no? El Shaddai, Elohim, Yahvé, el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Era el nombre que conocían los israelitas, el nombre del Dios trascendentísimo, el nombre de Dios temerosísimo, el nombre de Dios que descendió como una nube de fuego y todo el mundo quedó asustado y nadie se podía acercar. El nombre de Dios que allá en el monte Sinaí tembló la montaña y cayeron truenos y relámpagos y la gente dijo a Moisés, Moisés, por favor, no nos vuelvas a dejar hablar con este Dios que es terrible. Bueno, Jesús viene y nos da a conocer el nombre de Dios que es el Padre. La otra cara, la otra dimensión de Dios, el Dios que es capaz, ese Dios trascendente, ese Jehová que no se puede pronunciar su nombre. Nosotros aquí lo pronunciamos, pero los judíos, decía el hermano, ni se atrevían a pronunciar el nombre. Hasta cambiaron el nombre por el nombre Señor porque les daba miedo escribir su nombre. Ese Dios que es tan espantoso, tan terrible, ese Dios tan trascendente, es capaz de tomar un cuerpo humano como el cuerpo de Cristo, es capaz de tener sangre, es capaz de tener riñones, es capaz de tener un hígado, es capaz de tener un cerebro, decía nuestro hermano esta mañana también, ¿verdad? Es capaz de tener el lóbulo, que todas estas cosas del cerebro, ¿verdad? Ese Dios es capaz de sentir cansancio, el Dios capaz de sentir cansancio, ese Dios es capaz de sentir tristeza cuando se muere un ser querido, cuando se muere Lázaro, de derramar lágrimas en la tumba de Lázaro. Ese Dios es capaz de llevar nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Es capaz de sentir los clavos en la mano, es capaz de sentir la tortura de estar en la cruz. Oye, ¿y por qué hizo Dios eso? Porque nos ama y el amor es sufrido. Es el Padre que está dispuesto a sufrir lo que sea necesario sufrir por estar cerca de sus hijos y vino a estar cerca de nosotros a través de Jesucristo. Nos dio a conocer el nombre del Padre de Dios. Dice, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté también con ellos. En Juan capítulo 17, 25 al 26. Jesús nos da a conocer esa esencia de Dios. Padre, guárdalos en el nombre tuyo, en el nombre que tú me has dado. Qué bonita esa expresión de Jesucristo. Padre, guárdalos en esa conciencia de que tú eres el Padre.
de quien toma nombre toda familia en la tierra. Guárdalos en esa conciencia de que tú eres el padre que muere por sus hijos, el padre que sufre con sus hijos, que desciende de los cielos para estar con nosotros. Ese amor nos puede guardar para la unidad. Tú puedes leer toda la cantidad de Biblia que quieras, puedes aprenderte todos los versículos que quieras, pero hasta que no entiendas que Dios es Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y hasta que no entiendas lo que esa expresión implica por lo que respecta al amor, es muy difícil que podamos mantener ese espíritu de unidad. ¿Cómo sabemos que Dios es Padre y que nos ama? Bueno, sabemos por la palabra de Dios. Jesús dijo, yo les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y las entendieron y supieron que salí de ti. Yo les he dado las palabras que me diste. Es decir, conocemos a Dios a través de la palabra de Dios. Pero, ¿qué es la palabra? Aquí es un problema, porque nosotros estamos acostumbrados, somos occidentales, somos de este lado del planeta, y estamos acostumbrados a pensar en la palabra como un discurso. La palabra de Dios no es solamente un discurso. Estamos acostumbrados a pensar en la palabra como la forma en que articulamos argumentos. La palabra de Dios no es solamente la articulación de un argumento. Estamos acostumbrados a pensar en la palabra como un signo, un símbolo, un signo de una realidad. ¿Qué es palabra? Mesa, mesa, sí, hay un concepto de mesa, hay una mesa, tengo el concepto de mesa y tengo el símbolo de la mesa. Y estamos acostumbrados que la palabra es eso, es nombrar cosas. Dios, sí, Dios. Tal vez por eso, hermanos, tal vez por eso es que Dios no les revelaba el nombre, que cuando se lo reveló de una forma tan ambigua que no lo podían pronunciar, porque la palabra de Dios es más que fonemas que se juntan, es más que grafemas que se escriben. La palabra de Dios es más que un símbolo, que un signo que se produce. No, sí, yo conozco la palabra de Dios, yo la puedo leer, yo le puedo decir que Dios como es, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí está, ¿no? Ya, pero la palabra de Dios no es solamente la presentación del concepto. La palabra de Dios es la expresión de Dios que se encarna, que es activa, que es creadora, que ejecuta. Dios dice y las cosas pasan. Dios dijo sea la luz y fue la luz. La palabra de Dios es lo que viene de adentro, de esa unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se ve, que se percibe, que es activa, que se mueve. Sobre todo, la cosa más maravillosa, que se puede hacer carne. Dice Juan capítulo 1, que lo mencionamos esta mañana, la palabra se hizo carne. Y esa palabra sigue estando encarnada en Cristo, pero esa palabra sigue esperando hacerse carne en cada uno de nosotros. La palabra que se haga carne en la iglesia, la palabra que se haga carne en nuestra unidad. Cuando la palabra de Dios se hace carne en nosotros, entonces espontáneamente surge la unidad, porque viene del amor, viene de la eternidad de Dios. Es el milagro de Dios haciéndose realidad en su criatura que somos nosotros. Y ese fue el plan de Dios desde el comienzo. Padre dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Ya no seamos como los músicos aquellos que cada quien quiere tocar su instrumento a su manera y que quiere pelear con los demás y que hace en vez de hacer una música agradable, qué bonito, a mí me encanta la música, ¿no? Qué bonito cuando se oye todo armónico, todo bonito, te sientes, hasta se eleva el espíritu, ¿no? Pero qué desastre cuando con una orquesta cada quien sale por su lado, terrible. Eso es desorganización, y la desorganización es muerte. El mundo está muerto y se oye, y se huele, y se ve por todas partes la descomposición del mundo, la
fragmentación del mundo. Es lo que pasa con la muerte, se fragmenta. Nosotros no somos parte de la fragmentación, no somos parte de la muerte. Nosotros somos olor de vida, somos olor de unidad, somos olor de eternidad. Y de esa manera llevamos esa palabra de Dios. Gracias al Señor que hizo esta oración por nosotros. Hagámosla nosotros mismos, hagámosla nuestra oración. Padre, guárdanos para que seamos uno. Nosotros, qué bueno, de todos estos países que hemos venido, otros que no han podido venir, que todos los cristianos podamos ser uno para que otras personas puedan ver la gloria de Dios en nosotros. Así como vieron la gloria de Dios en Jesús, que puedan ver la gloria de Dios en su pueblo. ¿Para qué? Pues para que todos sean uno, para que todos vengan, para que se alejen de la muerte y puedan encontrar la vida eterna, que consiste precisamente en conocer a Dios, conocer su unidad y unirse a Él. Señor les bendiga. Amén. Amén.